Mensaje me tocó compartirles esta mañana, ya que el pastor no pudo por las conexiones llegar hasta mañana muy temprano. Va a estar aquí primero Dios, y quiero compartirles un mensaje que he titulado Hablemos del aguijón. Y quiero hablar de ese aguijón que la Biblia habla de que el Señor puso en la vida de Pablo. Y quiero invitarlos a 2 de Corintios, ya que no hay el proyector por la luz. 2 de Corintios 12, así como están de pie, hermanos. 2 de Corintios 12, abra su Biblia y la trae ahí o en el celular. 2 de Corintios 12, versículo 1 en adelante. Y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de manera o de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gocé en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Porque cuando soy débil, dijo Pablo, entonces la fortaleza de Dios y el poder de Dios se puede gloriar en mi vida. Vamos a orar. Señor, te pido, Señor, que tú hables esta mañana por medio de este siervo, Señor Jesús. Que tú seas, Señor, quien traiga este mensaje. Háblanos, Señor, a cada corazón, conforme a cada necesidad, Señor. Te pido que tú nos llenes con tu palabra, Señor, y que esta semilla sea plantada en buena tierra, Señor, para que dé su fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Te pedimos, Señor, por cada corazón que ha venido necesitado y cada corazón débil, Señor, que pide de tus fuerzas. Por cada corazón, Señor, que ha venido en angustia, y por cada corazón, Señor, que ha venido abierto, Señor, tal vez emocionado o tal vez, Señor, en debilidades. Te pido, Señor, que tú nos llenes esta mañana y que tú nos hables en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Y hay algo que estaba mirando en un video, y precisamente de ahí saqué este pequeño mensaje, y de un pastor que decía: casi siempre se habla
de las bendiciones, se habla del poder de Dios, se habla de las fuerzas que Dios nos da, se habla de milagros, se habla tal vez de prodigios, pero muy pocas veces se habla de los aguijones que uno como humano, como hijo de Dios, tiene en la carne, de esos padecimientos que nadie quisiéramos atravesar. Y era un padecimiento que Pablo lo habla, y Pablo dice que él padeció un aguijón, una aflicción que él tenía. Y leyendo sobre esto, sobre esta naturaleza del aguijón que Pablo, nada concreto, solo especulaciones, dice que muchos de ellos pudiese haber sido la arrogancia de Pablo por el conocimiento. Llegó a retacharle Pablo a los apóstoles que él era un hombre estudiado de letra. Algunos creen que era un padecimiento de arrogancia. Algunos otros creen que incluso Pablo padecía de epilepsias, de ataques epilépticos. Y otros especulan que Pablo era un hombre que batallaba con su carne como todo varón. Y por eso Pablo, en sus oraciones, también Pablo habló de la abstinencia, de no tomar mujer, que si fuera bueno así nos quedáramos los varones. Y en una ocasión Pablo habla referente a la vista. Otros creen que el padecimiento de Pablo era un hombre que era muy mirón. Era un hombre que padecía una aflicción en lo ocular. Y Pablo lo expresa. Y dice Pablo que tal vez hubiera sido un problema de esa naturaleza. En el capítulo 4 de Gálatas, versículo 14 y 15 dice: y no me despreciaste, le está hablando a la iglesia de Galacia, ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel o como a Cristo mismo. Fíjense lo que estaba hablando Pablo aquí. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentan? Porque os doy testimonio que si hubiese podido, ustedes os hubieran sacado vuestros ojos y dármelos a mí, dice Pablo. O sea, ustedes se dieron cuenta del problema que yo traía, pero aún así me amaron. Y esto es algo que la iglesia tiene que aprender, hermano. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto de los que estamos aquí, ni uno justo hay. El único justo y perfecto se llama Jesucristo, y es el único que está aquí en esta mañana. Y la iglesia tiene que aprender a bendecir cuando hay un problema. Y le hablo al liderazgo y le hablo a la iglesia, que la iglesia, cuando ve un problema, lejos de maldecir o lejos de criticar, tiene que bendecir. Pablo le dice a la iglesia de Galacia: si ustedes hubieran podido, se sacan los ojos y me los dan a mí. Y esto es algo que probablemente Pablo padecía en su carne, algún aguijón ocular. O sea, Pablo andaba viendo lo que no debía. En la naturaleza pecaminosa del hombre, muchas veces vemos lo que no debemos. Y dice: lo que sí es seguro, que Pablo padecía un aguijón. Esto, hermano, es algo, son especulaciones que pudiese haber sido así. El aguijón del que Pablo habla
Lo que sí era seguro que Pablo padecía un problema. Algunos dicen que como Pablo era muy perverso en el mundo, pudiese haber regresado con alguna enfermedad. Y los pocos hermanos que se dieron cuenta de la enfermedad física que traía Pablo, lejos de juzgarlo o lejos de atacarlo, dice, aún así me recibieron como a Cristo mismo. O sea, la iglesia de Galacia era una iglesia madura en esa área. Cosa que nos falta tomar muchas veces de este tipo de iglesias. Porque lejos de andar criticando, lejos de andar viendo, hermano, lo que no debemos y andar juzgando, porque aquí no somos jueces para andar juzgando, tenemos que bendecir al pueblo de Dios, tenemos que bendecir al liderazgo, tenemos que bendecir la iglesia, tenemos que bendecir las familias, porque si hay una iglesia bendecida, hay una ciudad bendecida, hay un país bendecido, y el evangelio va a crecer en el nombre poderoso de Jesucristo. Y Pablo estaba padeciendo aguijones que él solo sabía, y tal vez alguno que otro hermano. Y yo creo que todos padecemos algo, algún problema, alguna aflicción que no ha sido momentánea. Tal vez es un problema que venimos arrastrando de muchos años. Y a veces conocemos de Dios y lo traemos todavía arrastrando. Y eso fue uno de los detonantes para que Pablo se metiera más con Dios. Pablo le dice al Señor: he rogado 3 veces, estoy en aflicción, pero me estoy metiendo más. ¿Para qué? Para que me quites esto, Señor. Pero Pablo tuvo que aprender a vivir con ese aguijón. Yo no sé qué aguijón, hermano, estés pasando tú esta mañana, pero si Dios te puede dar la fuerza para seguir con Él, y eso puede ser tu bendición, eso puede ser ese testimonio que tú puedes dar a las naciones, dar allá afuera, dar a tu familia. No sé de lo que tú estés pasando. Arrogancia. Pablo se enaltecía. Pablo dijo: pudiese enaltecerme en gran manera, y ni siquiera he hecho mentiras, es la verdad. Estoy estudiado, estoy preparado, hablo con autoridad. Dios tuvo un encuentro muy individual, muy único conmigo. O sea, Pablo fue ese abortivo después de Judas, eso que introdujo Dios a los 12 apóstoles después de que Judas ya no estaba. Andrés siguió a Jesús después de que Juan el Bautista por años le predicó de ese Mesías. Cuando conoció a Jesús, dejó a Juan y siguió a Jesús. Pedro tuvo un encuentro ahí en esa barca. Juan tuvo un encuentro, Jacobo, Zebedeo, todos los discípulos tuvieron un encuentro. Pero Pablo tuvo un encuentro totalmente diferente. Pablo tuvo un encuentro muy único. A Pablo se le revelaron las cosas. Dice Pablo: conozco un hombre que se le han revelado las cosas. Conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo en cuerpo, en espíritu. No lo sé, pero lo conozco. Estaba hablando de él, y pudiera gloriarme por eso. Pero para no gloriarme y para bajarle una rayita al volumen, fui y me puso un aguijón el Señor. Fui y me puso una ampolleta de humildad para que le bajara esa arrogancia que traía. Pablo, un hombre áspero, un hombre que perseguía el evangelio. Dice la palabra en el capítulo 12, versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Porque Pablo sabía que él tenía más conocimiento que todos los discípulos.
Pablo llegó a decirle que él era un hombre estudiado a los pies de Gamaliel, el erudito en aquel tiempo. ¿Tú qué me vas a decir, Pablo? Pedro, ¿tú qué me vas a decir si eres un pescador? Andrés, tú también. Jacobo, tal vez Mateo y Lucas, que tienen un poco de estudio, me pudieran decir algo, pero todos los demás. Y a veces hay gente así dentro de la congregación, hermano. A veces como que se nos sube la arrogancia y se nos sube tal vez por un poco de conocimiento. Pero sabe que usted tiene un tope aquí nada más, aquí, que no se nos suba mucho, hermano, porque hay uno más grande en este lugar que se llama Jesucristo. Hay uno más grande. Y ten cuidado, porque te puede poner una ampolleta de humildad. Te puede poner una medicina ahí, un antibiótico, para que no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee. Fíjense qué tremendo lo que está hablando Pablo aquí. O sea, yo como que me la estaba creyendo de todo lo que el Señor me reveló. Pero cuando se me quiso subir poquito, viene el Señor y me manda un mensajero de Satanás. Porque sabe que, hermano, hasta el diablo obedece al Señor Jesucristo. El diablo está bajo los pies del Señor, y Él también lo puede usar para tentar tu vida. Y se me puso al diablo ahí para que me dé unas bofetadas. Algo parecido a lo que hizo con Pedro. Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como al trigo, y estoy rogando que tu fe no mengue. Te va a pegar una zarandeadita ahí. Pablo andaba muy altivo, y el Señor también le mandó ahí unas cachetadas espirituales, hermanos, para que reaccionara, ¿verdad? Como al hijo pródigo, volvió en sí. Y Pablo dijo: me pudiera enaltecer, pero no me acordaba que tengo aquí un mensajero de Satanás para que me pegue una cachetada, para reaccionar y bajarle un poco a la arrogancia que traigo. Qué tremendo lo que estaba pasando Pablo, hermano. Algunos tal vez traemos un aguijón muy parecido al de Pablo, ¿verdad? Traemos arrogancia, o nos enaltecemos por cualquier cosa, o tal vez traemos un problema ocular, o traemos un problema en nuestra carne, o alguna enfermedad oculta por algún pecado que venimos arrastrando. Yo no sé, dice Pablo, y si fuera en cuerpo o en espíritu tampoco lo sé. No sé cómo obra, porque dice la palabra del Señor: así como ignoras la obra de Dios, así como ignoras cómo crecen los huesos dentro de la mujer, dice, cómo crecen los huesos de los niños cuando se van formando dentro del estómago de la mujer, así ignoras la obra de Dios. Así ignoramos, hermano, porque tenemos una mente pequeña, pero hay alguien poderoso, grande, que está aquí esta mañana para recordarnos que ha tenido misericordia de nosotros. Así ignoramos la obra de Dios, para que no me enaltezca, dice, en sobremanera, para que me la crea, pero me aplaque. Porque tuvo un encuentro Pablo. ¿Recuerdan de ese encuentro que Pablo le pide a los sacerdotes el permiso en el capítulo 9? El permiso para ir a perseguir a los cristianos que iban rumbo a Damasco. Y dice la palabra del Señor que los sacerdotes, Potifar y todos le dijeron: ve, Pablo, persíguelos. Y rumbo a Damasco, Pablo, antes de encontrarse con los discípulos, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo.
Antes tú de vituperar el evangelio a tu esposa, a tu esposo, antes tú de echar a perder la familia, antes tú de tal vez perderte en algún vicio, en la droga, en el alcohol, antes tú de perderte en alguna manera rara de vivir la vida, antes tú de echarte a perder tu vida, antes de perder la obra divina de Dios en tu vida, Dios tuvo un encuentro contigo. No lo sé si ahí en el camión, no lo sé si aquí en la iglesia, no lo sé si el día del amigo, no lo sé, tal vez escuchando una alabanza, pero Dios tuvo un encuentro contigo y algo quiere hacer contigo. Algo tiene que hacer el Señor contigo. ¿Cuál fue el encuentro que tú tuviste? Que se te reveló ese precioso evangelio, que se te reveló eso que tú ignorabas, como Pablo, que se te reveló eso por lo cual tú perseguías. Esposas que están aquí, de hermanos que batallaron mucho con su marido porque ni siquiera las dejaba venir a la iglesia. Y también varones que también se sujetan a las siervas. Hay un que otro varón aquí que se sujeta, que también con tal de no perder a la familia se han ido de la iglesia. Tristemente, varones que hemos conocido que aún en el liderazgo han estado aquí, y a causa de la familia se olvidan quién les dio la familia. A causa de lo que humanamente han querido, ya no están aquí sirviendo al Señor. Y Pablo, por el encuentro que tuvo al Señor Jesucristo, pudo haber dejado lo que él tenía, el puesto en el gobierno que él tenía. Aquí está la hermana Carmelita, que tiene un puesto también, pero que no le importa la crítica, no le importa lo que la gente hable, no le importa. Ella está ahí y ahí Dios la va a usar en el nombre de Jesucristo. No importa donde Dios te haya puesto, Dios va a hacer la obra en ti. Instrumento me eres. Porque ¿sabes qué, Pablo? Nadie puede llegar al gobierno, pero tú que andas muy involucradito en las cosas, persiguiendo de mí, te voy a usar para que seas ese trampolín para que el evangelio entre también. O sea, ¿de qué manera Dios está tratando con tu vida? Dijo Pablo, no lo sé. Si es por alguna enfermedad física que te tiene aquí, dijo Pablo, no lo sé. Si es espiritual, tampoco lo sé. Lo importante es que te tiene aquí esta mañana. ¿Cómo llegaste? No sé. ¿Y cómo te vas a ir? Lo único que sé que te puedes ir transformado y renovado por el poder de Dios. Si tú abres tu corazón, ¿cómo llegaste? No lo sé, pero cómo te vas a ir, te puedes salir empoderado por el poder de Cristo. Pero Pablo sin duda tuvo ese encuentro. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Dios lo usó a Pablo de una manera especial. Humanamente Pablo podría haberse engreído o altivo por ese encuentro que tuvo. Pedro, a ti te bajó de una lancha pescando. A ti, Andrés, te tuvo que traer Juan el Bautista conmigo. Mateo, tú andabas cobrando los impuestos y ahí el Señor fue y te habló. Pero yo nada más tuve una revelación así, y como que se pudo haber engreído Pablo, ¿verdad? Y déjenme decirle, hermano, a esos hermanos que se la creen mucho de que Dios me habló y Dios me reveló y a ti no. Tenga cuidado de lo que dice, hermano. Tenga cuidado de no jugar, porque tal vez esa puerta que tú estás abriendo es el aguijón que Dios va a poner en tu vida ahí. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos y de lo que decimos. Dicen en mi ranchito, el pez
por su propia boca muere. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Pablo pudo haberse enaltecido. Pablo dice: se me fueron reveladas las cosas en el tercer cielo. Algo parecido a lo de Juan el Bautista. No, a ti, Pedro, te anduvo batallando 3 años y medio el Señor, y en la primera oportunidad que viste y ya no viste al Señor, te tiraste a perder otra vez con las redes. Pero a mí, mira, en un destello me reveló todo, me llevó al tercer cielo. Casi le salen alas a Pablo, ¿verdad? O sea, tuvo totalmente un encuentro único, Pablo. Recibió poder, recibió autoridad, recibió revelación, de tal manera que casi más de la mitad del Nuevo Testamento Pablo lo escribió. Y pudo haberse enaltecido, y pudo haber terminado dirigiendo ahí a los 12 discípulos, pero prefirió terminar en una cárcel, Pablo, diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado en la fe. Porque ¿sabe qué, hermano? No importa por lo que tú estés pasando, no es más importante que Dios. Dije que no importa por lo que tú atravieses, y no importa el aguijón que haya puesto en ti, es más grande el poder de Dios. Y en tu debilidad, ahí se perfecciona. Ahí se perfecciona. Y algo muy parecido a lo de Job. Job pasó una aflicción también muy parecida, y Job recibió ese ataque por el mensajero, por Satanás también. Llegó y tuvo una aflicción. Pero dice la palabra del Señor en Job 1:4: e iban sus hijos y hacían banquetes de sus casas. Cada uno en su día enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen, bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a todos aquellos a santificarse. Se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. ¿Y sabe qué mantenía Job orando todos los días? Haciendo holocaustos a Dios todos los días. Sus hijos. Y muchos padres están aquí por sus hijos, y muchas familias están aquí por sus hijos. Aquí en el altar llorando por sus hijos, clamando en casa por sus hijos. Muchos estamos aquí también por la oración de nuestros padres. Y tal vez Job, el aguijón de Job pudo haber sido sus hijos, porque la palabra de Dios dice, sacando a la familia, Job, el Señor le dijo a Satanás: varón perfecto. Job es un hombre recto, es un hombre perfecto delante de Dios, pero tiene una familia que nomás no. Y por eso Job dice que día a día levantaba holocaustos y sacrificios a Dios, clamando por el pecado de sus hijos. Qué tremendo lo que hacía Job. Y el mensaje que Dios le envió a Job fue por medio de Satanás, muy parecido a ese aguijón como el de Pablo. Fue enviado. El Señor le dice: tócale todo lo que él tiene a su alrededor, pero a él no lo toques.
Incluso los mismos hijos, la familia de Job tuvo que morir para que el poder de Dios se glorificara en Job. Y aún en la debilidad, aún Job tirado, enfermo, postrado, rascándose las llagas con ceniza, dice la palabra que ahí donde los perros estaban lamiéndole las llagas a Job, ahí quiso renegar contra Dios Job. Como que se le estaba olvidando la bendición, porque cuando había bendición todo era muy bonito, cuando había abundancia todo estaba muy bonito, pero ahí en la aflicción, hermano, realmente se conoce, ahí en la debilidad realmente se va a perfeccionar el poder de Dios. Hermano, no importa, no sé por lo que estés pasando, pero en esa debilidad se puede perfeccionar la obra divina de Dios en tu vida. Y ahí se estaba queriendo quejar Job. Ahí estaba. Y Pablo clamaba por no tener ese aguijón, pero Pablo desconocía el trasfondo de ese aguijón por el cual Dios lo introdujo. El capítulo 12 de segunda de Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado a Dios. O sea, he hecho oraciones por la enfermedad o por esta tentación, por esta aflicción, por el aguijón que me ha puesto Dios. He hecho oraciones, pero no se me olvidan esas 3 veces que me he quedado tirado, postrado, clamando a Dios que me quite. Porque hay oraciones, hermano, y hay clamores. Y dice, 3 veces he rogado, no me lo quita. Que ya le pedí 3 veces, no me lo ha quitado. En vez de quitarle el aguijón, mientras clamaba Pablo, el Señor le decía: Pablo, bástate mi gracia. ¿Cuánto tiempo has clamado por eso que te ha llamado aquí, que te ha tenido aquí? ¿Cuántas veces has clamado por tu familia o por lo que tú identifiques que es tu aguijón? Tal vez eso te tiene aquí. ¿Es tu esposo que te ha hecho quebrarte aquí en el altar? ¿Es alguna necesidad física? ¿Es alguna petición que tal vez Dios no te la ha cumplido y te ha dicho: bástate mi gracia, me voy a perfeccionar, pero en el tiempo que Él quiera, no en el tuyo? Porque recibir el tiempo de Dios en nuestra vida es muy diferente a que se haga la voluntad de uno mismo. Porque uno quiere orar y hacer esas oraciones express: Señor, sáname, Señor, quítame, Señor, libértame, Señor, hazme. Pero nadie queremos pasar por ese clamor. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te tiene aquí, hermano? ¿Cuál es tu aguijón? ¿Qué problema estás atravesando que te ha robado hasta el sueño orando? Quisiera invitarlos aquí a este altar, a todas esas personas que dicen: yo sé cuál es mi aguijón, yo sé qué es lo que me ha mantenido orando por mucho tiempo. Y quiero invitarlos a ponernos de pie.